Hola, hoy les voy a hablar sobre el movimiento futurista. Vamos a partir por la historia del futurismo. Comienza en el año 1909 hasta 1944 en Milán. Fue una corriente artística que compusieron las vanguardias del siglo XX, el poeta y dramaturgo Filippo Tommaso Marinetti cuando lo publica en el diario Le Figaro. El movimiento se expresa como actual, feroz y agresivo. Recibe este nombre por el movimiento orientado hacia el futuro. Su contexto histórico fue un movimiento polémico y contradictorio. Esto fue porque la mayoría de los artistas eran anarquistas y anarcosindicalistas y comunistas, vinculados con luchas de los obreros industriales. Querían ser una nueva voz de las clases sociales del siglo XX. Fue un movimiento artístico y literario. Este fue compartido con rapidez por varios países europeos, principalmente París, donde se forma uno de los núcleos de producción futurista. Bueno, al pasar la siguiente página, ahora conoceremos a qué parte de la línea de tiempo corresponde. Este se encuentra entre el expresionismo, que va desde 1905 hasta 1925, y después corresponde al futurismo, que va desde 1909 hasta 1944. Este se destaca con amarillo. Y por último se encuentra el constructivismo, que va desde 1921 hasta 1932. Al pasar la siguiente página podemos ver la galería de arte. En este fondo apliqué la técnica del lápiz pasta. Acá podemos ver los principales artistas del futurismo. Como primero tenemos a Umberto Boccioni, que es pintor y escultor italiano, y su obra se llama Simultaneous Visions. Luego podemos ver a Giacomo Balla, que también era pintor y escultor italiano, y él hizo dinamismo de un perro con correa. Tenemos ahí el nombre del pintor, la fecha y el estilo, algunas de sus características que compusieron su obra de arte. Luego pasamos como último a Luigi Russolo, que fue pintor, compositor y autor del arte de los ruidos. Él también hizo dinamismo de un automóvil. Si quieres saber más sobre las principales obras del futurismo, escanea este QR. Bueno, para finalizar les muestro la obra y les muestro el libro de una manera más lejana para que lo puedan apreciar, donde componen a los artistas. Bueno, para continuar en la siguiente página tenemos el mapa conceptual del futurismo con sus principales características, y más abajo tenemos la importancia del futurismo. Acá le estoy acercando algunas de sus importancias como representantes del movimiento, los años, cómo se expresa, cuáles son los líderes, dónde nace y cuáles son sus principales características. Luego, abajo, la importancia fue que el movimiento propuso una nueva visión de ver lo tradicional, llevándolo a la velocidad, a la máquina y a la tecnología, pretendiendo dar una vanguardia novedosa. Es por esto que los principales artistas del momento, como Filippo Marinetti, se vio atraído por esta idea de retratar sus obras tanto pictóricas como escultóricas. Tenían una idea alejada de la naturaleza y sus fenómenos. Los futuristas adoptaron por mostrar distintas formas, siluetas, nuevos colores, dinamismos que partían de cosas simples como una bicicleta, autos, máquinas, logrando así el efecto de la velocidad. Si quieres saber más sobre la importancia del futurismo, escanea este QR. En la siguiente página tenemos la arquitectura futurista. El fondo fue hecho en acuarela. Esta se caracterizaba por sus líneas horizontales que mostraban velocidad, movimiento y urgencia. Se destacaba la tecnología, así como también la violencia. Era una arquitectura de cálculo, de audacia y sencillez, dejando ver el hormigón armado, el hierro y el cristal como sus principales fuentes de arquitectura. Bueno, si quieres saber más sobre esta obra, puedes escanear el código QR que está al final. Pasando a la siguiente hoja tenemos la escultura futurista. Aquí ocupé la técnica del lápiz pastel. Tenemos formas únicas de continuidad y espacio por Umberto Boccioni de 1913. Nos muestra el dinamismo y la energía de la escultura. Sus contornos metálicos hacen alusión a la máquina, es deforme por el movimiento del viento y la velocidad.
enfatiza principalmente los avances futuristas del momento. Si quieres saber más sobre esta escultura, escanea este QR. Acá les muestro desde lejos la información, el QR. Ahí está la obra y el fondo que fue hecho con lápiz pastel y los títulos que son muy importantes. Bueno, en la siguiente página vienen las mujeres en el futurismo. Yo elegí especialmente a dos artistas. La técnica que ocupé para el fondo fue lápiz pastel y lápices de colores. Como primera artista tenemos a Marisa Mori, que nace en Florencia en 1900 y fallece en marzo de 1985. Fue una pintora autodidacta y entra en el futurismo a finales de 1931 y a principios de 1932. La imagen que yo les muestro es de su obra que se llama Regreso de las colonias marinas de 1934. Luego tenemos a Benedetta Capa, que nació en agosto de 1897 y fallece en mayo de 1977. Giacomo Valla fue su mentor e inicialmente sus obras representaban objetos dinámicos y su impacto en el entorno. Su obra se llama Síntesis de Comunicación. No, para finalizar les estoy mostrando a Benedetta Capa y podemos ver también una de sus obras más conocidas que se llamaba Síntesis de una comunicación aérea. Ahí están los QRs para poder escanear si quieren saber sobre más de su información. Lo mismo que dije, su fecha de nacimiento y los principales componentes que fue el fondo y las dos obras de arte que están con sus respectivas fechas, estilos, técnicas. Bueno, para continuar en la siguiente página yo les muestro el análisis de mi obra que yo elegí, el funeral del anarquista de Gali. Carlos Carrà citó un funeral de un sindicalista del momento y que fue asesinado por guardias, y en este cementerio, al entrar al cementerio, se enfrentan caballos y los guardias con trabajadores de la lucha anarquista y sindicalista. Esto provocó un violento enfrentamiento. La obra contiene una composición colorista reducida a elementos de la figuración postimpresionista. Y Carlo Carrà, nacido en 1881 y muerto en 1966, es un pintor italiano de vanguardia que ayudó a crear el futurismo. Después integró la pintura metafísica y fue un pintor muy prolífico. Si quieres saber sobre este análisis, escanea este QR. Pero para continuar, acá les muestro un poquito más de cerca lo que es la obra. Tiene colores rojos, que interpreta lo que estaba sucediendo en ese momento. Para continuar tenemos la literatura en el futurismo. Fue un movimiento literario y artístico que surge en los primeros 10 años del siglo XX. Está ligado en mayor parte a la figura de Filippo Tommaso Marinetti y se caracterizaba por hablar de avances tecnológicos de la época. La evolución de la tecnología daba a entender que esta corriente trataba de destacar lo moderno de la época. Algunos autores destacados fue Guillaume Apollinaire con el bestiario, Gog, que era de Giovanni Papini, y por último de Filippo Tommaso Marinetti, el Mafarca, el futurista. Aquí se las voy mostrando una por una de esta manera. Y por último tenemos algunas frases del futurismo como Filippo Marinetti, Giovanni Papini, Giacomo Valla, Guillermo Apollinaire. Y si quieres saber sobre más frases del futurismo, debes escanear este QR. Bueno, acá les hago un enfoque desde lejos sobre el libro, les muestro un poco lo que hay abajo sobre las frases y pasamos a la siguiente página. Y bueno, para finalizar mi libro tenemos la bibliografía que cuenta con 12 fuentes, las cuales ocupé yo para sacar información.
se las estoy mostrando y muchas gracias por ver. Esa fue la historia del futurismo.